Vamos a entrar, amados, hoy a lo que es el estudio bíblico de la doctrina de la gracia, y hemos avanzado mucho, ya vamos por la lección número 3. Yo quiero que inclinen sus rostros ahí donde están y oremos. Padre, te damos gracias en este instante, porque tu palabra es vida y es aliento a nosotros. Oramos, Señor, para que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, y que tú seas glorificado, solamente tú, Padre. Ayúdanos a recibir el alimento, ese alimento espiritual no adulterado, Señor. Obra en nosotros, de todo corazón te lo pedimos, y te damos gracias, que podamos apreciar este tiempo, que podamos apreciar este momento, Señor. Líbranos de hablar cosas que no son tuyas, que no vienen de ti. Corrígenos, frénanos en ese mismo instante. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de la lección número 3. Recuerde que estamos trabajando lo que es un estudio bíblico acerca de la doctrina de la gracia. Hablamos de la doctrina que es central en la vida del creyente, que un creyente sin doctrina es un creyente que tambalea, un creyente que no tiene dogma de hombre, porque siempre que hablamos de doctrina hay que hablar de esto, porque hay muchos que dicen, no, yo no creo en doctrina, porque doctrina, y buscan una definición, doctrina de Cristo. Hay muchas dogmas de hombre por ahí, pero nosotros no podemos tenerle miedo a la doctrina de Cristo. Amén. Y toda iglesia verdadera y toda iglesia genuina que quiere llevar a un pueblo a un crecimiento espiritual va a sacar todo lo que tiene como norma de hombre y va a tratar de ser lo más bíblica posible. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy bueno que tiene que ver acerca de la providencia. La providencia, los medios y el problema del mal. La providencia, los medios y el problema del mal. Cuando nosotros hablamos de providencia, yo sé que eso trae a nuestra mente algo a nivel general, un concepto. Providencia tiene que ver con proveer, ¿verdad?, lo que es necesario. Cuando hablamos de los medios, medio es un canal que se utiliza, es algo que se utiliza para hacer o para llegar o para actuar. Y el problema del mal. Mire, hermano, no sé si usted ha escuchado muchos cristianos decir que nosotros, la iglesia, tenemos la culpa de los males que están aconteciendo en la sociedad por no predicar la palabra, por votar por políticos inconversos y no poner políticos cristianos y por otras cosas. ¿Usted ha escuchado eso? Yo lamentablemente y con todo el dolor de mi corazón tengo que decirle que el único que acusa es ¿quién? El diablo. Y yo digo que el Señor reprenda al diablo, porque la iglesia no es culpable. Nosotros le servimos a un Dios soberano que hace como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Y no importa quién esté en la silla, y no importa quién esté ahí, Él va a hacer lo que Él quiere, porque todo está preordenado. El propósito de Dios, hermano. Propósito de Dios. Son pocas las ocasiones, hablando de la providencia, en que Dios interviene de manera directa con su poder. Son pocas las veces en las que Dios interviene directamente con su poder. Dios es un Dios de medios. Hemos hablado en algunas ocasiones que hay milagros directos y existen milagros indirectos. Quiero decirle, hermano, que ese abanico o ese aire acondicionado que nos está echando aire a nosotros, eso es un milagro indirecto de Dios. Cuando el médico nos abre, nos quita una enfermedad, ese es un milagro indirecto de Dios. ¿Estamos claros con eso? Ojo con eso, que yo, dicho sea de paso, hay cristianos que dicen, yo no voy al médico, y se mueren de enfermedades que le puede Dios sanar a través del médico.
Porque ellos creen que no es el Dios que interviene a través de la medicina. ¿Qué dijo Dios allá en Daniel? Que la ciencia, ¿qué? Se aumentaría. Entonces, Dios es un Dios de medio. En otras ocasiones, Dios interviene de manera directa y hace el milagro Él de manera directa, pero no siempre. Él utiliza un medio. Un ejemplo que podemos poner ahora mismo, ¿cuál es? De un milagro directo de Dios. Tú estás enfermo y tú oras: Padre, yo tengo este dolor tan grande. Y a las 2 de la mañana muriéndote, no encuentras nada para llamar al 911, no hay celulares, no hay internet, no hay WhatsApp, no hay nada. Y tú clamas: Señor, sáname. Tú tienes autoridad para sanarme, tú tienes poder para sanarme. Y ese dolor que te priva y que tú sabes que es la apendicitis que se te está reventando, y de repente se te quita eso. ¿Quién lo hizo? Dios, de manera directa. ¿Lo hace o no lo hace? Otra forma de Dios actuar de manera directa es el caso del milagro que Dios hizo a través de Saulo de Tarso. Dios mismo intervino. Ahora, cuando yo me convertí, Dios usó a otra persona para que me predicara. Entonces hay momentos que Dios interviene Él de manera directa, y hay otros casos que Dios interviene utilizando medios, porque todo lo que está en este mundo, todo lo que vemos, todo lo que está aquí, fue creado para la gloria de Dios, y Él lo utiliza para su gloria y para su honra. Por eso allá encontramos que los cuervos alimentaban ¿a quién? A Elías. Por eso encontramos unas prostitutas o personas que no eran de Dios ayudando a los espías de Josué. Porque Dios es Dios de toda carne, y Él utiliza los medios que Él quiere para hacer las cosas que Él quiere, porque Él es el dueño de todo. Y la iglesia no puede decir de la única manera que Dios actúa es así. Dios es soberano. Dios es un Dios de medio. Y Dios utiliza. Por eso es que yo no sigo las señales, nadie. Yo sigo su estilo de vida. Porque puede hacer que alguien esté siendo utilizado por Dios, haciendo maravilla, y no vaya a la gloria. ¿Estamos claros con eso que estamos hablando? Entonces el que no lo sabe dice: pero varón, es que ese hombre Dios lo usa, míralo, tumbó muchísima gente y se sanaron, pero que tiene 4 mujeres. No importa, varón, tú no ves que Dios lo está usando. Porque no han entendido que Dios es un Dios de medio, y que cuando Dios quiere actuar, Él utiliza a quien Él quiere, porque todo está a la disposición ¿de quién? De Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso usted no puede decir: es que Dios usa a fulano. Aunque lo use, observe su estilo de vida, que eso es lo que va a demostrar si verdaderamente responde a la vida cristiana y al llamado del Señor. Entonces, hay muchas formas de Dios actuar, como por ejemplo la resurrección de Jesús, la transformación del agua con el vino y algunas sanidades. Nosotros llamamos a estas insólitas intervenciones milagros. Usualmente Dios trabaja en forma indirecta, a veces utilizando las fuerzas de la naturaleza, las personas y las circunstancias, como el caso que hablé de Saulo de Tarso. Usó Dios que un rayo, dice la palabra. Cuando usted se imagina un rayo, ya usted un chispazo de fuego, una cosa rara eléctrica. Dios utilizando. Con el caso de Balaán, utilizó ¿a quién? A una burra, una asna. Porque Dios es un Dios que utiliza lo que Él quiere, y nadie puede cuestionarlo. Absolutamente nadie puede cuestionar la manera de Dios actuar. Por eso, amados, Él utiliza Él trabaja de manera directa, no se le olvide eso, y trabaja también de manera indirecta. Dios utiliza medios, Dios utiliza la naturaleza, Dios utiliza las personas, Dios utiliza las circunstancias,
Dios utiliza absolutamente todo. Pero haya o no haya milagros, el Señor soberano está gobernando y dirigiendo su creación y está dirigiendo su iglesia. Y a esta idea de gobierno divino la llamamos providencia. Por ejemplo, en el caso de cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, note que Dios tenía todo preordenado y diseñado para que ocurriera de la manera que Él quería. Recuérdense que en un momento el Señor orando dijo: Padre, ninguno de los que me diste se perdió, solamente uno, el que era hijo de perdición. No tiene que ser una idea suya, pero yo entiendo que Judas nunca tuvo a Cristo. Hay gente que dice que Judas se le metió el diablo. Judas siempre tuvo al diablo adentro. Judas fue creado para eso. Dice la Biblia, hijo de perdición. Judas estaba ahí para entregar a Cristo. Cristo lo sabía, porque todo fue preordenado, todo fue diseñado. Eso no fue un invento, eso no fue una cosa que vino. Judas tenía su conciencia cautiva. Por eso le llama en San Juan el Señor hijo de perdición. El caso allá de a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hay personas que no entienden eso y dicen que el problema vino después. Romanos habla el apóstol Pablo: no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se cumpliera. No habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Hay gente que dice: no, lo que pasa es que Dios sabía que Saúl iba a ser malo. No habían aún nacido, Dios tenía un plan. ¿Lo podemos leer? Vamos a leerlo porque es así. Aquí hay que hablar con base bíblica. Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Eso me da mi seguridad, porque creer otra cosa me asusta, que uno no está seguro en nada. Si Dios no fuera un Dios de plan, la salvación no fuera segura, porque tú dices, tú no sabes qué es lo que va a pasar ahora. Hay cristianos que no saben lo que va a pasar con ellos, que no saben qué es lo que va a pasar por ellos, y por eso ayunan para ganarse la salvación, y por eso se dejan esto, no se ponen aquello, porque tienen que ganarse la salvación, porque están inseguros. 3. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sigan. Romanos 9:13. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecer, del que me pueda compadecer. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Muy bien, vamos a leer el 9 del mismo versículo del capítulo 9:9 de Romanos. Porque la palabra de la sorpresa de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por la obra, sino por lo que él fue, sino por lo que él llama. Se dice: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí está. Y dice más: ¿y qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Eso estaba preordenado por Dios.
Entonces a veces le queremos dar una participación a Satanás tan grande en todos los eventos que decimos, no, fue que el diablo se le metió a Esaú y entorpeció la obra. No, no caigamos en ese error, eso no lo dice ahí. Eso no lo dice ahí. Dice, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se cumpliese conforme al que llama. No habían aún nacido. ¿Lo entendemos todo, hermano, eso? Hay cosas que a veces duelen. Yo he sido muy confrontado por la palabra, porque yo era de lo que atacaba a Esaú, porque no entendía y era como una bestia, como dice Asaf, y seguía empecinado en altercar con Dios conforme a mi concepto. Pero la palabra es la palabra, y si le agrego, me reprende el Señor y me halla mentiroso, y no puedo satisfacerme yo, sino que tengo que entender las cosas como el Señor quiere que yo lo entienda, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Estamos claros? Entonces, amados, a esta idea de gobierno divino la llamamos providencia. Dios provee todo lo que Él quiere para que las cosas sean ejecutadas de acuerdo a su propósito. Recordemos que cuando Herodes le dijo a los sabios con maldad y sabiduría, vayan a aquel lugar y díganme a dónde está. Dice la palabra que por revelación de Dios a los sabios se les dijo, váyanse por otro lugar, y dejaron esperando a Herodes. Usted ve cómo los planes de Dios son ejecutados a cabalidad. Usted ve que cómo Dios tiene el poder para identificar cuando Satanás está tratando de distorsionar su obra. ¿A dónde es que está el problema? En que nosotros no queremos esperar y distorsionamos, tratamos de entorpecer el plan de Dios y nos adelantamos al proceso y duramos más tiempo en el desierto. Pero no era porque Dios está inventando, somos nosotros que tratamos de distorsionar el plan de Dios. Y ahora es que la cosa está peligrosa, la gente no quiere esperar para nada, todo es ahí. Rápido, rápido, rápido. Hay que esperar. Hay que esperar. No es fácil, pero cuando esperamos en Dios, somos muy bendecidos, somos muy edificados. Entonces hablamos de la providencia, ¿amén? Seguimos con la providencia, que incluye el concepto de que Dios trabaja indirectamente. Dios se esconde, voy a usar ese término, detrás de la gente y de las cosas, y las usa para cumplir sus planes y sus propósitos. Él usa medios para el fin. A esta forma indirecta de trabajar se le conoce como la doctrina de los medios, y es un elemento importante dentro de todo el concepto de la providencia de Dios. Vuelvo al caso de la asna de Balaam. ¿Pudo aparecérsele de manera directa el ángel? En un sentido que el asna no tuviera que tirarse al suelo, apretarse en la pared del camino. Pudo haberse evitado todo eso, pero Dios lo utilizó para llevar a Balaam a entender el plan que él tenía. Amén. Casi todo lo que Dios hace, lo hace indirectamente, utilizando medios. Dios es ciertamente un Dios de milagros, pero aún en los milagros, Él usualmente trabaja a través de algún medio. Cuando Dios dividió el Mar Rojo, usó un fuerte viento oriental que sopló toda la noche. Para salvar a las almas, Dios usa ¿qué? La predicación. Cuando comunica la verdad, lo hace por medio de ¿qué? De su palabra. Podría ser contradictorio, pero si Dios es todopoderoso y Él todo lo puede, ¿para qué tengo yo que salir a predicar la palabra? Porque Él puede predicarle a ellos. No, Dios nos usa como medios. Dios nos usa como instrumento. Dios nos usa como un instrumento. Pero hay casos de personas que conocemos que se han convertido directamente con Dios. ¿Verdad que sí?
Entonces Dios lo hace de manera directa y también lo utiliza de manera indirecta. Aparte de la resurrección y de algunos milagros de Jesús, es difícil encontrar milagros en los cuales Dios no haya usado algo o a alguien como un medio. El término medio es análogo a la palabra herramienta. Una herramienta es un instrumento que usamos para realizar un trabajo. Sin duda alguna, si comemos macarrones, usamos un tenedor como herramienta. Por tanto, el tenedor es el medio para comer los macarrones. ¿Es posible comer macarrones sin un tenedor? Podemos hacerlo directamente o con algún otro utensilio. Sonaría tonto decir que dependemos de los tenedores a tal punto que sin ellos nunca podríamos comer macarrones. Sería igualmente tonto suponer que los tenedores son inversibles o inservibles porque se puede comer sin ellos. O sea, nosotros somos los medios. Los medios son importantes, pero no son imprescindibles. ¿Estamos entendiendo? Los medios son importantes, pero no son imprescindibles. Si tú no lo haces, Dios lo va a hacer de otra manera, pero lo va a hacer. Si tú no quieres, Dios lo va a hacer de otra manera, pero lo va a hacer. Va a usar a otra persona. Dios lo hace, siempre lo ha hecho. Busca la forma, mueve todo, se mueve de una manera, pero lo hace. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de medios, y Él es un Dios que utiliza las cosas. Yo le voy a decir una cosa, hermano, todo lo que han llegado aquí, Dios lo ha utilizado y le ha movido tormenta grandísima y lo ha traído aquí porque lo necesitaba. ¿Ustedes creen que no? Y tú has dicho, ¿qué es lo que pasa? Y por allí pasó una cosa. Dios te trajo porque Él sabe hacerlo. No sé si me están entendiendo. No hay casualidad en Dios. Por eso es que no podemos hablar ni juzgar, hay que callarse y dejar las cosas como Dios las está haciendo, porque Él utiliza los medios para hacer su gloria, su voluntad y para llevar a cabo lo que Él quiere. Y a veces nos levantamos y se nos levantan otros, y qué es lo que tú vas a hacer y cómo es posible. Dios sabe lo que hace y yo creo en eso porque yo he visto a Dios obrar de esa manera, hermano. Yo he visto a Dios obrar de esa manera. Por eso es importante tener quietud. Cuando tú desconoces esta doctrina, esta verdad bíblica, tú estás como en una incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando? Pero cuando tú sabes que Dios está usando algo para su gloria, tú tienes paz, tú tienes sosiego, tú tienes tranquilidad. Y no cualquier loquito por ahí te va a introducir basura en tu mente, porque tú tienes calma y seguridad en el Dios que tú has confiado. Y la mayoría de los cristianos son inseguros porque no conocen la doctrina de la gracia. Por eso tú lo ves hoy cantando, saltando, brincando, tumbando bancos, yéndose en gloria, y mañana usted lo ve en el suelo, porque son inseguros. Aquí, cuando tú eres una persona que conoces al Dios que tú le sirves, tú tienes estabilidad. Porque cualquier viento que se mueva, tú dices, Dios está obrando. Yo sé que mi Dios algo bueno sacará. Yo no me voy a mover así, yo voy a actuar conforme a Dios quiere, porque algo está haciendo el Señor. Pero a veces no lo entendemos. Tenemos muy pendiente que Satanás quiere intervenirlo todo, y que se metió, eso fue el diablo que se metió. Así creía Balaam, que era la malcriadeza de su asna, y era el ángel de Jehová para que él no pasara, porque Dios no quería que él siguiera su camino. Entonces, así es Dios. Dios tiene una caja de herramientas muy grande, llena de medios a su disposición para cumplir su voluntad. Y como Dios es soberano, Él puede usar las herramientas o pasarlas por alto según sus deseos. Vamos a encontrar que esta caja de herramientas, en esta caja de herramientas que tiene Dios, hay medios que ni siquiera esperábamos que estaban en esa caja. A veces empezamos a tirar, así como nos ponemos en la casa, pero qué calor, estos muchachos, ese vecino, y nos quitamos la camisa. Entonces, ¿qué hacemos? Dios te dice, te voy a meter en el proceso,
para que tú sepas y entiendas que no es como tú dices y que yo no soy ningún loco. Muchos de nosotros ponemos a Dios como que es un loquito. Dios no es un loquito. Dios sabe lo que está haciendo. Y nosotros no estamos llamados, no nos ha llamado Dios al evangelio y nos sentó en una silla para que nos turbemos. Hermano, aunque tú entiendas que lo que está pasando es en contra tuya o es malo, no es malo, porque a los que verdaderamente aman a Dios, todo le va a ayudar a bien, porque Dios no es loco. Señores, tenemos que creer eso de una buena vez por todas y dejar de decirlo tanto y ponerlo en práctica. No importa lo que pase, los que aman a Dios, todo le ayuda a bien. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no lo va a cambiar las circunstancias. No lo va a cambiar lo que dijo el jefe. No lo va a cambiar lo que dijo el pastor. No lo va a cambiar lo que dijo el diablo. El plan de Dios, el propósito de Dios se va a ejecutar a la manera de Dios y a su tiempo. A la manera de Dios. Simplemente esa mentalidad que todo lo que Dios quiere para mí, ya el diablo está ahí. Señores, Satanás no tiene tiempo para dedicarse a todos. Satanás no tiene tiempo para eso. Satanás es limitadísimo. Con decirle que Satanás no es omnipresente ni es omnisapiente, tenemos que entender eso. Dios sí es omnisapiente y es omnisciente, pero Satanás no. Entonces tenemos un enemigo con muchísimos límites y tenemos un Dios ilimitado, y nosotros asustados por el que tiene límite. Asustado por el que tiene límite. No puede ser. Por eso es que hay en nosotros ese va y ven. Sí, va y ven. Hoy digo que sí, mañana digo que no. No, tenemos que conocer estas verdades que están ahí para nuestro provecho. Dios usa los medios para cumplir su voluntad soberana, pero debemos tener pendiente que nunca depende de los medios. Nunca depende de los medios. Necesitamos entender esto. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, que es un instructivo bíblico, simplemente, dice: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. ¿Entendió? Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, pero a pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Lo que quiere decir es que aunque yo haga milagro y baje oro en la iglesia, si yo no me arrepiento, el día que Dios tenga que sentenciarme, me va a sentenciar. ¿Me está entendiendo? Esto lo estoy diciendo porque hay gente que siguen hombres que aunque estén mal lo siguen porque creen que es una señal de que tú estás apegado a Dios. Dios es un Dios de medio. Por eso a mí no me importa si tú tumbas un muerto, si tú bajas oro en la iglesia, si tú eres de los que le quitas buleta. A mí no me interesa eso, ni me va a atraer a ti, porque Dios es un Dios de ¿qué? De medios. Él utiliza medios. Ustedes están entendiendo lo que estamos hablando. Cada uno usó un medio para llegar aquí. Lo que vive lejos, ¿qué fue? El carro. Ok. Dios utiliza eso mismo, un medio. Pero no es que el medio necesariamente está en santidad. Si Él lo necesita en un momento, lo hace. Pero Él tiene soberana potestad para actuar contra ellos. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que uno tiene que abogar por el estilo de vida y cada día pedirle a Dios que le ayude a cambiar. No porque yo predico muy lindo ya, y que por eso yo estoy allá arriba sentado en el trono de Dios. No, que yo canto muy lindo y cuando yo canto se ven ángeles aleteando, ta 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 ta, y con el mazo dando por ahí. No, porque yo sé mucho, yo desgloso la palabra.
chuparse los dedos. Mi estilo de vida. Y la iglesia tiene que apuntar por el estilo de vida. Por eso la iglesia tiene que ser disciplinada. Donde vive, a donde trabaja y donde quiera, tenemos que marcar la diferencia. Nosotros tenemos que ser disciplinados hasta cómo caminamos, hermano. Usted tiene que caminar como una gente decente, ¿me entiende? Que verdaderamente represente a Dios, porque se ha cualquierizado el evangelio. Y esto no es bulla, esto no es canto bonito, ni predica linda, ni muchas luces, ni mucho sonido. Esto es estilo de vida. Y decir esto no nos pone ante los otros como perfectos. Aún quien lo dice está lleno de errores, y usted también. Y debemos apegarnos a Él, que lo quite los errores de nosotros cada día. Entonces, la doctrina de los medios complementa en forma esencial el concepto de la soberanía. Él es soberano indirectamente. De otra manera, sin esta importante doctrina, caeríamos en el fatalismo o en la absurda idea de que, bueno, lo que será, será. Yo voy para aquel lugar, échame suerte. No vaya, que hoy es martes 13. Yo voy para aquel lugar, voy a buscar visa. Espérese, ¿qué día es la cita? Eso cae martes 13, usted está loco. Ese día están los brujos en la cueva. Ese día están la bruja volando en San Juan y por allá por Barahona. Que vuelen y hagan lo que les dé la gana. Si Dios dijo que me van a dar la visa, sea 13, 14 o 15, me la van a dar porque yo les sirvo el más grande. Y yo no voy a estar con ese misticismo ni con esa creencia rara. Échame suerte. No, que ande con el dólar, que yo qué. Olvídate de eso. Son cosas. Eso. Cuando uno cree en Dios como verdaderamente Dios es, tú no tienes miedo a nada. Tú tienes confianza, tú tienes seguridad. Tú no estás turbado, tú tienes calma, porque tú sabes que tu Señor está ahí detrás de ti. El problema del mal. Ok, estamos frente a un Dios de medios, que utiliza los medios. Estamos frente a un Dios soberano. Estamos frente a un Dios muy grande. Estamos frente a un Dios que utiliza lo que Él quiere para obrar cuando Él quiere. Pero entonces, ¿por qué es el problema del mal? Ahí fue donde dije que muchos lamentablemente dicen que nosotros somos los culpables, de que porque no predicamos, que porque no ponemos político evangélico, porque si ponemos un político evangélico se va a resolver todo. Eso es una falsa esperanza que consuela el corazón. El diablo es el que acusa. Yo no puedo ahora decir que la iglesia es culpable porque yo estoy acusando a la iglesia. No sé si me entiende. Y yo estoy automáticamente diciendo que por la culpa de la iglesia la nación está condenada. Y eso no es bíblico. Eso es exacto. No, Dios quiere bendecir la nación, pero los evangélicos la tienen parada. No, que Dios quiere bendecir la comunidad, pero el pastor de la comunidad tiene a Dios parado. Y a Dios lo frena a alguien. No, eso no es bíblico. Nosotros no podemos caer en eso. No podemos caer. Eso se convierte en una herejía. Eso es una herejía. La Biblia indica en numerosos ejemplos que Dios permite el mal para producir un bien mayor a veces. Nosotros siempre vemos el bien mayor. Tenemos suficientes ejemplos escriturales para aceptar por fe este principio en los momentos cuando no somos capaces de ver resultados. Esta es la respuesta de la Biblia, la pregunta sobre la soberanía de Dios y el mal. Y el mejor ejemplo bíblico de la soberanía de Dios sobre el mal es la crucifixión de Jesús. Nuestra redención fue el resultado de esta gran injusticia. Sin embargo, los que la cometieron son culpables ante Dios por este mal indecible y serán castigados. Amén. Note, sabemos sin duda alguna que esto es verdad, a pesar de que Dios ordenó el tiempo, ordenó las circunstancias y las personas que iban a estar involucradas. Dios sabía quién iba a crucificar a Jesús. Dios sabía a través de quién iba a nacer Jesús. Dios sabía quién era José.
Dios sabía quién era Judas, Dios sabía quién era Pedro, Dios sabía quién era Juan, Dios sabía quién era este que le llaman Pilato. Dios conocía todo. Nada ocurrió por sorpresa, porque decir que lo que ocurrió por sorpresa es entonces decir que estamos frente a un Dios que desconoce los acontecimientos futuros. Hermano, y usted se imagine un solo instante, piense que Dios no conoce el futuro, entonces el diablo no va a matar. Porque saliendo de aquí lo voy a matar todito, le voy a poner una bomba. Y Dios no lo sabía. ¡Ay! Vamos a mandar a ángeles para allá, para tiempo de gracia. Que Satanás me hizo una, ay Dios, pero Dios preocupado. Satanás me hizo una allí. ¿Usted cree? ¿Usted se visualiza a Dios así? El primero que dejo esto soy yo, si eso es así. Busco uno más grande. Pero no lo hay, porque Él no es así. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y conoce el futuro. Dios no necesita de nuestro historial para darse cuenta si somos cristianos. Dios lo conoce. Dios conoce todo lo que ustedes van a hacer y yo cuando salgamos de ahí. Todo. Y hay cosas que Él la permite. En su mayoría lo que sucede Él lo permite. Lo permite para Él glorificarse. Y a veces no lo entendemos, pero crea que Él lo permite. ¿Permitió o no permitió que mataran a Jesús? ¿Él lo permitió o no lo permitió eso? ¿Lo permitió? Una pregunta, humanamente hablando, ¿no era malo eso? Era malo humanamente hablando, pero había detrás de esto un fin espiritual para darnos salvación. Entonces, ¿qué Él hizo? Lo permitió. Ahora, quienes lo mataron no son culpables. Son culpables. Dios utilizó la maldad y la falta de arrepentimiento de quienes los mataron para que lo mataran. ¿Estamos entendiendo? Ellos son culpables, pero esa maldad estaba en ellos. Dios no es responsable del mal, ni la iglesia es responsable del mal. El mal está dentro de nosotros. Amén. Y ese mal, cuando lo ejecutamos, trae consecuencias. Simple y llanamente. Ay, pero ese terremoto de Haití, los ateos diciendo, ¿y dónde está Dios? Consecuencia de pecado. Dios lo permitió. Ahora, yo sí estoy seguro que los cristianos que están allí, que aman a Dios, para algo eso le ayudó a bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es un ejemplo bastante interesante. Hay una cita bíblica, Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, versículo 23. ¿Qué dice? A este, refiriéndose a quién, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, mataste, podemos decir mataste, agarraste y mataste, por mano de inicuos, crucificándole. Pedro, ok. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Él está hablando de Cristo, que lo entregaron. ¿Verdad que sí? Es de Cristo que está hablando ahí. De Cristo. Entonces, oiga lo que está diciendo. Lo entregaron por el determinado consejo. ¿Quién lo determinó? Dios. Que así pasara. Dios fue que lo determinó. Él buscó las circunstancias, los medios, el lugar, la hora, todo, las herramientas, todo. Hermano, Dios es un Dios de planes. Todo está, mire, exactamente planificado en las manos del Señor. Por eso a mí del evangelio no me va a sacar nadie, porque yo estoy aquí más seguro que en un resguardo, que en una casa de seguridad, de refugio, porque le servimos a un Dios que lo tiene todo planificado. Por eso dijo aquel, aleluya, que todo le era ganancia. Hermano, todo para nosotros es ganancia. Alabado sea Jesús. Te odian, eso es ganancia para ti. Te critican, eso es ganancia para ti. Te desean la muerte, eso es ganancia para nosotros. No nos quieren, no nos aman, no importa. Eso es ganancia, porque le servimos al Dios que lo tiene todo planificado. Aleluya.
Hermano, mire, no importa lo que hagan, no se entristezca, gócese. Por eso es que la palabra nos manda a gozarnos en todo tiempo. Porque hay un plan y ese plan no lo va a frenar nadie. Ese plan no lo va a frenar nadie. No lo va a frenar nadie. Gloria a Dios. Yo siento su presencia en mi cuerpo, en mi vida, aleluya, en este momento. No lo va a frenar nadie ese plan que tiene el Señor. Si usted cree esto, hermano, usted no se va a volver atrás. Si vive con un evangelio de inseguridad, sí te vas a devolver. Esto es importante hablarlo, esto es importante. Tenemos que formar una revolución grande, porque esto te inspira a tener seguridad. Ver a Dios desde esta óptica que casi no se presenta así. Se habla más de demonología y del demonio y eso es lo que te llene de duda. Yo me acuerdo una vez que en la iglesia del campo me dijo un hermano que fue a orar: dice el Señor que el diablo te tiene una preparado y que saliendo de aquí te va a dar ahí mismo y te va a matar. ¿Tú sabes lo que? Pero es un hombre, eso era de un hombre usado y lleno del poder. El pastor cerrando y limpiando. ¿Y qué es lo que te pasa que no te va? Le digo que me voy, usted me va a llevar. Ya yo un hombre. Porque más adelante de esa iglesia, que es en el barrio La Madama de Vallaguana, hay un play, por ahí atracan. Y yo me visualicé por ahí. Yo dije, esos son los tigres que están por ahí, que me van a atracar. Yo voy a resistir, me van a apoyar. Le dije: pastor, yo de aquí no salgo, lléveme. Pero ese era un hombre muy lleno. Y mira lo que me dijo, me quitó la fe. Mira lo que dijo, porque ese es el evangelio que se vende. Ah, no, pero entonces, sí, y yo soy un guerrero, entonces si me va a salir el diablo, yo me voy a luchar. Y dije, si me voy, entonces tú eres un guerrero. Todo lo que viene de Dios que me quita la fe, todo lo que me dicen que me quita la fe, no es de Dios. Eso no es de Dios. Dios es seguridad. Dios es seguridad, amados, y debemos estar seguros de esto. Entonces, note cómo dice aquí la palabra: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo conocía. Lo prendiste, lo atrapaste, lo agarraste y lo mataste por manos de inicuo, crucificándole. En este sentido, el mal en sí mismo pasa a ser una de las tantas herramientas de Dios usa como un medio para cumplir sus propósitos. Por tanto, la existencia del mal, escuche bien, la existencia del mal no es una prueba en contra de la existencia de Dios, ni de la soberanía o la providencia o bondad de Dios. Por el contrario, es la habilidad de Dios para obtener un bien a partir de un mal, una prueba de su soberanía. El mal es una prueba de la soberanía de Dios. Y esta es la respuesta que no tienen los ateos. Ellos se preguntan: ¿y por qué la niña pobre? ¿Y por qué violaron a aquel? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque no conocen la palabra. Amados hermanos, nosotros estamos frente a un Dios que todo lo creó para Él. Amén. Para su gloria, para su honra. Y Él lo utiliza cuando Él entiende que lo necesita o lo quiere. No voy a usar la palabra necesita, que Dios no necesita nada. Cuando Él entiende que debe darle uso para ejecutar un plan, Él lo utiliza. Y no así Él es el dueño del mal, ni de la maldad, o patrocinador de la maldad ni del mal. ¿Estamos entendiendo esa parte, hermanos? ¿Cómo? Que Dios es un Dios dueño de todo, y todo lo creó para su gloria y para su honra. Es, por ejemplo, que tú tienes un garaje en tu casa. Allí tú tienes un martillo, un serrucho, y tú tienes muchísimas cosas ahí, piezas, y tienes tiempo con una pieza ahí, pero un día te dio la voluntad de utilizar una pieza de esa para ponérsela a tu carro. Tú vas y la usas cuando tú quieres, porque esas piezas son tuyas y tú las tenías en tu garaje. Entonces Dios lo utiliza todo lo que Él quiere para su gloria y para su honra. Muchas personas, vuelvo y digo, y es bueno que vuelva para atrás porque ya estoy finalizando esa parte, pero ¿cómo es posible que
Esas mujeres aguarecieron a Elías, a Josué, a los espías de Josué. ¿Se acuerdan? Rahab, la ramera. ¿Cómo es posible? Y le voy a decir una cosa, y Dios le cumplió a ella. Dios le cumplió, pero Dios no es loco. Dios las honró. Pasó lo que pasó, y ella, ¿qué pasó con ella? Existieron, porque todo venía por el plan de Dios, señores. Por eso que en el evangelio ese loqueo y ese relajo no cabe. Eso no cabe, ese show dentro de nosotros no cabe. Aquí hay que ser ordenado, disciplinado, hermanos, porque estamos frente a un Dios ordenado. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios es ordenado, yo no voy a ser ordenado? Tengo que ser ordenado, tengo que ser juicioso. Y es importante que nosotros lo veamos así. Ahí donde está el problema del mal. El mal es una evidencia también de que Dios es soberano y que Dios hace como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Retornemos al otro caso. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. No habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, sino que el propósito de Dios se cumpliese en él. La idea del permiso. Algunas personas explican la existencia del mal usando la idea simplista del permiso divino. Yo recuerdo que escuchaba eso a una persona hablar de la voluntad permisiva de Dios. Yo he escuchado muchos años, he escuchado hablar de eso. La voluntad permisiva de Dios. O sea que Dios es un papá obediente a la malcriadeza del niño. Y por eso es que vemos personas, yo he visto personas, oiga bien, dentro de grupos, esta pareja de esposos viven, y vino uno y se enamoró de uno de los dos, sea la hembra o de que sea, orando al Dios que yo le sirvo, para casarse con esa persona casada. Yo he visto eso, yo lo he visto. Yo te voy a demostrar que ese Dios que yo le sirvo va a desbaratar eso. ¿Por qué? Porque se vende ese asunto. Señores, nosotros se han predicado muchísimas cosas que no son bíblicas, pero son lógicas, pero no son bíblicas, y hay que tener cuidado con eso. Algunas personas explican la existencia del mal usando la idea simplista de la voluntad permisiva, aunque el guía dice aquí permiso divino. Esto es bueno hasta cierto punto, siempre y cuando evitemos la impresión de que Dios es totalmente pasivo en algunas cosas. O sea, Dios sabe que eso está mal, pero lo va a permitir porque yo ayuno, porque yo hice mucho silicio, porque yo doy mi diezmo, y yo he orado y he orado y he orado por eso, y Dios lo va a permitir. Dios sabe que yo me mandaron un contrato por allá. Una mujer me dijo que se iba a casar, yo fui a predicar por allá. Una mujer me dijo: mira, yo te puedo ayudar, divórciate de Carolina y cásate conmigo para que consiga los papeles y después tú te la llevas. Eso no es nada. Eso no es nada, tú puedes hacerlo eso, porque Dios sabe, y Dios oyéndolo todo. Entonces, hermano, nosotros debemos tener mucho cuidado para no convertir ciertas cosas que mire, hermano, el evangelio está lleno de comodidades que benefician a la persona y deshonran a Dios, y de enseñanzas cómodas para nosotros, porque hay una resistencia dentro de muchas doctrinas a entender que Él es grande, que Él es soberano, que Él es poderoso, y que nosotros tenemos que estar todo el tiempo debajo de Él. Eso no ayuda a la gente, eso no motiva, y eso gusta. Varón, pero Dios sabe que tú estás pasando mucho trabajo. Divórciate de esa mujer y cásate, y después la viene y la busca y te la lleva. Yo le creo a un Dios que si yo hago las cosas por la vía correcta, Él me puede ayudar, y que Él me puede bendecir estando en el campo, como estando en la ciudad, como estando en el norte, como en el sur. Aunque el sur sea árido, si yo le soy fiel a Dios, Dios me va a bendecir y va a hacer conmigo lo que Él quiera, no importa donde yo esté. No tengo que incurrir en falsedades, ni en mentiras, ni en engaño, haciendo a Dios mentiroso, como que Él permite esas cosas. Dios no lo permite. Entonces el que lo hace fracasa, y después dice: Dios me iba a bendecir, pero el diablo se metió, lo metió usted.
por hacer cosas que no son bíblicas ni honestas delante de Dios. Y como Dios lo conoce todo, te hizo lo mismo que le hizo a Balaán, que su propia burra, su propia asna, le fue un canal de bendición, porque si él pasa lo mata, dice el texto. Entonces, es bueno esto. Dios no es pasivo con nada. Dios no es pasivo en nada, sea lo que fuera. Él nunca se sienta solo a observar y deja que las cosas pasen, aunque así lo parezca. Dios permitió que Jesús sea crucificado. No obstante, todo lo que pasó concerniente a este hecho, incluyendo las personas involucradas y todas las circunstancias, fue controlado y limitado por Dios. El permiso divino jamás justifica que Dios se retira y deja que las cosas simplemente sucedan o pasen sin que Él las observe. Sin el permiso, es un concepto correcto, nunca debe estar divorciado del gobierno providencial divino sobre todas las cosas. O sea, si Dios algo lo permite, Él está ahí. El caso de Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Señor, eso fue una demostración clara de Dios y su soberanía ante el pueblo. ¿No fracasó? ¿Fracasó o no fracasó? Fracasó. Y bíblicamente todo lo que el hombre hace fuera de la voluntad de Dios o del plan de Dios fracasa. ¿Qué fue lo que hizo esta que era estéril? ¿Cómo se llamaba? Sara. Le dijo a... Y ahí tenemos un grupo de gente guapísima que huele en sangre. No le importa explotarse, llenarse de dinamita. Dios lo permitió, es cierto, pero Él no dejó de observar ni lo que iba a pasar, no dejó de observar ni las consecuencias presentes ni las futuras. Muy bien, entonces, amados, el permiso divino jamás significa que Dios se retira. Dios permite que la gente haga algo malo, pero Él está limitando y gobernando las circunstancias que rodean ese mal. Es cierto, Dios puede frenar al que va a atracar. Dios lo puede frenar si Él quiere, pero también lo permite. Dios lo permite. No podemos decir que eso se escapó del gobierno de que Dios se escapó de eso, escapó de el poder del Señor. Dios lo permitió. Yo iba caminando por ahí, hermano, amén. Me atracaron, Dios lo permitió. Yo no voy a decir que fue el diablo que se metió y acabó. Dios lo permitió. Mi Señor lo permitió. Ahora, las consecuencias, tanto para el ladrón vienen, y para todo aquel que haga cosas que sabe que no son del grado de Dios, las consecuencias vienen. Entonces, hermanos, necesitamos darnos cuenta que de esta forma el mal no procede de Dios, sino que cuando las personas ejecutan una acción incorrecta, Dios lo permite. Dios lo permitió. Ahora, la iglesia tiene que estar segura de que si eso malo que está haciendo alguien y Dios lo permitió, para ti es una bendición, dice la palabra. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todo le ayudan a bien. Hay algunos ataques filosóficos a la providencia de Dios. Una objeción común es de los escépticos, que se basa en la existencia del mal. Por ejemplo, dice, el razonamiento es: si Dios es bueno y también soberano, ¿cómo podría permitir el mal? Por tanto, dicen ellos, Dios no existe. Porque como Dios es bueno y además es soberano, permite el mal, yo determino que Dios no existe. Así dicen algunos. Este argumento este argumento que ronda por ahí supone que el bien existe por sí mismo, sin Dios. Sin embargo, el concepto completo del bien está basado en la suposición de la existencia de un Dios bueno.
Pero dicen ellos que Dios, que el bien existe de manera autónoma. Pero también creen que Dios es bueno y que lo más bueno es Dios. Lo que eso entra en una contradicción. Porque número uno, nada puede existir porque sí. Si Dios es bueno, si Dios es bueno y es soberano, bueno, Él tiene poder para hacer lo que quiere. Pero hay cosas que Dios la permite, hermano. Hay cosas que Dios la permite. Debemos entender aquí, el concepto escéptico está practicando un razonamiento circular, porque usa un concepto que es el bien, que se deriva de Dios para refutar la existencia de Dios. Y la pregunta en sí misma es autocontradictoria y sin sentido. Es totalmente contradictoria y sin sentido, porque está utilizando a Dios, el bien de Dios, para atacar a Dios. Y por más refutaciones de argumentos escépticos basados en la existencia del mal, nosotros debemos confiar y creer, sin duda alguna, que todo el mal que nosotros vemos que está imperando en el corazón del hombre son pura consecuencia del pecado. Porque el hombre ha desoído la voz de Dios y no le ha prestado atención a la voz de Dios. Yo le decía a mi esposa ayer, caramba, el mal que está viviendo el mundo, ¿usted sabe quién es que lo ha provocado? El hombre. Porque hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y yo le ponía como ejemplo a una vecina de la cuarta planta donde yo vivo, que su esposo tú lo ves trabajando de sol a sol y sube su funda, va y llena su tanque, y siempre que sube que con un racimo de plátano, que con un racimo de guineo, y la mujer usted la ve ahí todo el día, muy bien arregladita, y tienen 2 niños, y los niños más decentes de ese lugar son esos. ¿Pero por qué? Porque papá está trabajando constantemente para proveer la comida y mamá está como Dios quiso, con los niños todo el tiempo. Entonces yo le decía a Carolina ayer, ese análisis yo estaba haciendo, y nosotros la iglesia orando, Señor, mira el mal, mira cuánto atraco, mira cuánta violencia, Padre, obra, y hasta todos esos demonios, y una cosa del otro mundo. Y Dios diciéndome, pero es que ustedes lo han hecho mal. Todos nosotros lo hemos hecho mal. Ahora estamos de vacaciones y estamos locos, frustrados, porque todo el mundo tiene que trabajar y no hay dónde dejar a los muchachos. ¿Me entiendes? Entonces lo hemos hecho todo mal. ¿Por qué? ¿Por qué todo este asunto? Porque los niños los crían por allí, los tratan mal a veces, se sienten... Y esa señora que cría a sus niños, esos niños, permiso, le abro la puerta, señor, no señor, mami, decente, pero está la mamá ahí y el papá está... Y yo dije, qué lindo fuera como Dios quiso. ¿Me entiende? Pero nosotros diciéndole, Señor, eso es el diablo, los demonios están atacando a la juventud, Dios mío, ahora, y ayunando y corriendo para aquí, haciendo silicio, y Dios diciendo, es que lo han hecho mal y esa es la consecuencia, porque todo se ha hecho fuera del diseño. ¿O me equivoco? Y estamos todos en la cola, como dicen por ahí. Es conforme a lo que no te vuelva loco. Dios me dio esa sabiduría, no te vuelva loco. Son producto de la consecuencia. Pero entonces cuando hacemos las cosas diferentes a lo que Dios dice, ¿qué tenemos? Malas consecuencias. El problema del mal, consecuencia del pecado. Hemos desoído la voz de Dios. El hombre ha dicho, no me interesa como Dios dijo, como nosotros queremos, y nos fuimos por ahí. ¿Y dónde estamos? Problema. Entonces a Dios ahora lo queremos volver loco. Gracias a Dios que Dios, en cuanto a su esencia, no es sentimentalista como nosotros. Porque si fuera sentimentalista como nosotros, hace tiempo que le hubiese dado un infarto al Señor. Nosotros presentándole toda la queja del mundo, cuando todos esos problemas los hemos creado nosotros por no oír la voz del Señor. Y eso pasa con el mal. Amén, amados. Amén. Y ya finalizando,
Ya finalizando ya esta lección de la providencia, los medios y el problema del mal. Número 1, en esta lección hemos aprendido la providencia. La providencia se refiere al gobierno de Dios sobre toda la creación. Amén. La doctrina de los medios enseña que Dios hace casi todo indirectamente, usando cosas y personas para cumplir su propósito. Número 3, el mal es uno de los medios. Eso suena duro, ¿sabía? Hay gente que no acepta eso. El mal es uno de los medios que Dios usa para cumplir su propósito, pero Él no es la causa del mal. Aunque Dios permita el mal, no significa que Él es completamente pasivo en su desarrollo. Él gobierna y limita de varias maneras las circunstancias y las condiciones en las cuales la gente hace el mal. Por tanto, la existencia del mal no contradice la providencia y la bondad de Dios, ni Dios es el autor del mal. Número 5. Los ataques a la providencia de Dios debido a la existencia del mal son autocontradictorios y carentes de sustancia bíblica. Que Dios lo bendiga.